anunciaron que aplicarán diversas sanciones al gobierno venezolano. ¿Pero usted considera que la Asamblea Nacional Constituyente ayude a resolver los problemas del país? Este será nuestro tema hoy en Reporte Estelar. Para preguntas y comentarios, participe con la etiqueta del día #Reporte Constituyente a través de nuestras cuentas en Twitter e Instagram @reporte_GB. Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a Reporte Estelar, la Asamblea Nacional Constituyente. Y es que, según las cifras oficiales, participaron más de 8 millones de electores en la elección que se desarrolló el pasado domingo. Cifra que, por cierto, desestima la oposición venezolana y la ubica en menos de 3 millones de votantes, basándose para ello en sus propios cálculos y en la inexistencia de colas en los centros electorales. Pareciera que no es la tan ansiada paz o recuperación de Venezuela, porque hasta ahora al menos unos 30 países la han rechazado. Aseguran que no la reconocerán, lo cual vendría a agravarse con las sanciones que ha aplicado el gobierno de los Estados Unidos al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, quien a su vez en una de sus intervenciones arremetió contra el poder legislativo, la fiscal y los medios de comunicación. Todo esto se complica también por la revocación de las medidas a Leopoldo López y Antonio Ledesma esta madrugada. Por lo pronto, el próximo jueves se instalará esta Asamblea Nacional Constituyente en un proceso que pudiera durar hasta 2 años, según aseveró Héctor Rodríguez. Mientras tanto, el pueblo se debate en una de las peores crisis de la historia, con graves problemas de inflación y bajo poder adquisitivo, así como en medio de una crisis alimentaria y de salud que no se ha acabado con la elección de la constituyente. Esto es nuestro tema de hoy. Los invitamos a participar activamente a través de nuestras cuentas en Twitter, @reporte_GB con la etiqueta #Reporte Constituyente, y respóndanos algunas de las preguntas. ¿Qué está de acuerdo con los resultados de la elección a la Asamblea Nacional Constituyente? Nos gustaría además que todas sus respuestas nos las dé con la etiqueta #Reporte Constituyente. Y de inmediato vamos a comenzar precisamente con el reportaje de nuestro compañero Carlos Peñalosa. El presidente del Frente de Defensa de la Constitución y la Democracia, Ricardo Conbellas, descartó que la Asamblea Nacional Constituyente logre concretar un diálogo con sectores de oposición. Tenemos una llamada Asamblea Constituyente que se considera con un poder superior que nosotros no reconocemos y que por lo que origina es más desazón y más dificultades de buscar acuerdos. ¿Por qué? Porque ella se considerará superior, suprema, y va a querer imponer los criterios considerando un diálogo absurdo, porque es un diálogo entre alguien que se considera superior a otro, cuando la Asamblea Nacional en este caso es un ente absolutamente democrático y legitimado recientemente por el pueblo. Y en ese sentido, pues, cualquier solución va a ser difícil de llevar adelante. Para Conbellas, el proceso constituyente y sus decisiones pueden significar un retroceso en el ordenamiento político-administrativo del Estado venezolano, algo que a su juicio agravará la situación. La elección de gobernadores puede ser trastocada, modificada de acuerdo a las orientaciones de esta constituyente, puede incluso cometer el disparate de eliminarlos, de cambiar el régimen de funcionamiento. Están hablando de un Estado comunal, y un Estado comunal transformaría la base republicana que tiene Venezuela desde 1811. Entonces, el problema es dificultoso. Esto ha traído y traerá, acuérdese de mí, grandes dificultades al país. No obstante, el politólogo no descartó la posibilidad de entablar un diálogo con sectores oficialistas, considerando que este debe realizarse con instancias al mismo nivel. Nosotros, en un momento dado, podríamos entrar en una conversación con la gente que está en el poder. La gente que está en el poder inevitablemente, pero buscando una salida pacífica y democrática, y que es la mejor, la que establecen los sistemas civilizados del mundo hoy en día, que es las elecciones, que se diriman dentro de unas elecciones que sean imparciales, que sean limpias, que sean equilibrados, y es la mejor forma de solucionar el grave conflicto que tiene Venezuela. El Frente de Defensa de la Constitución y la Democracia recalcó su desconocimiento a la Asamblea Nacional Constituyente y todas sus decisiones.
Ricardo Conbellas destacó el carácter inconstitucional de este llamado a la Asamblea Nacional Constituyente por no haber sido consultado a la población venezolana donde radica la soberanía popular. Del Valle es parte de los trabajos que más temprano pudimos pulsar para el tema que se desarrolla en estudio y con esto el contacto nuevamente contigo. Bueno, y luego de ver este análisis que dio este politólogo a nuestro compañero Carlos Peñalosa, vamos a ver qué se dijo desde la presidencia del Poder Legislativo en Venezuela. El gobierno ayer demostró que es un gobierno derrotado. Todas las mediciones dan que el universo de personas que ayer se manifestó con todo y el chantaje está alrededor de los 3 millones de venezolanos. Pero la realidad política es que ayer el pueblo venezolano derrotó de manera contundente al gobierno nacional. Ayer el silencio del pueblo venezolano trepidó y rugió con fuerza para decir que no acepta una constituyente absolutamente ilegal, inconstitucional y fuera de lo que significa el marco democrático. Países como Colombia, Argentina, Perú, Brasil, Panamá, Estados Unidos, Canadá, la Unión Europea, países que más bien los necesitamos ahora en Venezuela para que vengan a invertir, para que vengan a crear empleo, para que vengan a ayudar al desarrollo de Venezuela, hoy están más lejos de nosotros y por lo tanto demuestran que la constituyente solamente significa más hambre, más miseria, menos producción, menos empleo, menos progreso para los venezolanos. Este pronunciamiento, por cierto, se producía ayer en horas de la mañana en la sede del Palacio Federal Legislativo, donde acudieron los diputados a tomar posición de su cargo allí dentro de las instalaciones de la Asamblea Nacional. Hoy hubo sesión y produjeron un documento en rechazo a esta Asamblea Nacional Constituyente. Pero también vamos a ver qué dijo el presidente de la República el día de ayer allí ante el Poder Electoral venezolano. Hay grandes tareas, hermanos y hermanas, grandes tareas para la paz. Primero el diálogo, pero el diálogo con un país, con todo un país. Segundo, la inmediata instalación con plenos poderes plenipotenciarios de una muy poderosa comisión por la verdad, la justicia, la reparación de las víctimas y la paz. Es una tarea de arranque primordial, con una ley de carácter constitucional del más alto nivel, que le dé plenos poderes a la Comisión por la Verdad para actuar de oficio y levantarle la inmunidad parlamentaria a quien haya que levantarle la inmunidad parlamentaria. Justicia, paz, justicia y paz van juntas. Solo a través de la justicia lograremos la paz. Paz. ¿Para qué la paz? Para seguir construyendo la igualdad, para recuperar la economía, para estabilizar políticamente el país, para brindarle al pueblo protección, seguridad, para darle felicidad a nuestros niños y niñas. ¿Para qué la paz? Porque es un derecho humano del pueblo, la paz. La segunda gran tarea o tercera gran tarea es abordar el tema económico. Tenemos constituyentes y ahora vamos por los especuladores, por los ladrones, por los bachaqueros, por la burguesía parasitaria. Porque esta es una constituyente para poner orden, para hacer justicia, para defender la paz. ¿Qué creen ustedes que debe hacer la constituyente con la Fiscalía General? Reestructurarla de inmediata, declararla de emergencia y tomar el mando para que haya justicia. Es mi opinión modesta y humilde. Bueno, y precisamente hablando de la Fiscal General de la República, ese también se pronunció luego de las declaraciones del presidente de la República y de los resultados del pasado domingo. Veamos. Que todo lo relativo a la organización de un Estado y por ende de su gobierno debe estar revestido de legitimidad. Esta constituyente presidencial no tiene legitimidad. Ahora veremos un poder absoluto
en manos de una minoría. Mucho poder, pero un grupito detentándolo. En una estructura de gobierno reforzada que acabará definitivamente con el derecho al sufragio. Y no hay más elecciones. Perpetuidad en el poder de ese grupito. Aquí no va a haber separaciones de poderes, que es la única garantía de control de la administración pública. Esta constituyente presidencial es un irrespeto del gobierno al pueblo. Y desde su inicio. Y lo que ha hecho es incrementar la ola de protestas. Posiciones todas que se han generado luego del proceso electoral el pasado domingo. Vamos ahora a conocer la opinión que ustedes nos envían y recordamos la etiqueta que estamos utilizando la noche de hoy. Numeral Reporte Constituyente, nos dice José Lizarazu, que era para la paz y superar la situación de confrontación del país entre dos y resulta que en la ANC una sola parte. Otro comentario nos lo regala esta noche José Rodríguez, asegura que el poder concentrado en una persona siempre será contrario a las expectativas de los pueblos que eligen. Felipe Rodríguez opina que lo más grave no es el supuesto resultado de los 8 millones y pico de votos, lo grave es que a estas alturas o a estas horas todo sigue igual. Manuel Antonio, según hay 15 millones carnetizados con el carnet de la patria, solo votaron 8 millones. ¿Los otros no estaban de acuerdo? Se pregunta. Lenín Guarirapa, desde convocatoria a estas elecciones ha sido inconstitucional y con dudosa credibilidad, siendo arbitraria y viciada. Bueno, son tan solo algunos de sus mensajes. Nos vamos a la pausa, los invitamos a seguir enviándolos. Ya regresamos con más. Y continuamos en Reporte Estelar revisando la situación luego del proceso electoral del pasado domingo con la Asamblea Nacional Constituyente. Nuevamente establecemos contacto con nuestro compañero Carlos Peñalosa. Él entrevistó a algunos de los que salieron electos. El recién electo miembro de la Asamblea Nacional Constituyente por el Estado Miranda, Ricardo Sánchez, destacó la necesidad de discutir durante el desarrollo de esta instancia temas relacionados con la seguridad ciudadana. Uno de los elementos que debe gobernar la Asamblea Nacional Constituyente es que de una vez por todas acabemos con esas puertas giratorias donde los delincuentes pagan y se dan el vuelto. Es decir, entran por una puerta y salen por la otra, como yo lo decía. Es decir, generar las condiciones para que la entrega de medidas cautelares o beneficios procesales pase por un sistema muy riguroso, donde no solamente participe el Ministerio Público, el sistema de justicia, sino tenga espacios para la Contraloría Social. Otro elemento, lo hemos dicho, generar las condiciones de un sistema de acumulación de penas, sobre todo en la reincidencia de delitos como la violación, el homicidio y el secuestro. Nosotros hemos dicho que los delincuentes deben tener la seguridad de que van a ser condenados, deben tener todo el peso de la ley. Otro elemento, la publicación de la lista de los más buscados. Nuestro sistema garantista de 1999 es un sistema hermoso desde el punto de vista de la protección de los derechos humanos, la protección del debido proceso. Eso se debe consolidar y se debe mantener, pero las garantías deben ser para la víctima, no para los victimarios. Basta ya de que los delincuentes tengan una capucha y que nadie pueda saber quiénes son sus datos filiatorios y no puedan reconocer quiénes son los criminales. Sánchez justificó la necesidad de revisar el funcionamiento del Ministerio Público para el abordaje de este marco legal. Una de las razones, y eso lo dicen todos los expertos, de los cuales los homicidas reinciden en el delito del homicidio, del secuestro, de la extorsión, de la violación, es porque sienten que una vez cometido el delito no va a haber ninguna cárcel que los sancione, no va a haber ninguna ley que los condene. De tal manera que allí el Ministerio Público debe pasar por una profunda revisión exhaustiva por parte del Poder Constituyente, en este caso la Asamblea, que ha sido electa por nuestro pueblo. De tal manera que nosotros que hemos dicho que allí hay un tema fundamental. Ricardo Sánchez agregó que la Asamblea Nacional Constituyente permitiría dar rango constitucional a las misiones sociales como la Gran Misión Justicia Socialista y la Gran Misión Guardianes de la Patria. El parlamentario electo por el municipio Huaycaipuro del estado Miranda destacó además que la Asamblea Nacional Constituyente será un escenario para abordar el capítulo dedicado a la juventud que ha solicitado el presidente de la República. Con esta información del Valle, el contacto va nuevamente contigo en el estudio, como siempre invitando a la audiencia a seguirnos a través de Twitter e Instagram como @reporte_gb.
Muchísimas gracias, Carlos. Y ahora compartimos con ustedes información que salió publicada en el diario El Nacional el pasado 31 de julio. Unión Europea Constituyente no es una solución a la crisis en Venezuela. La Unión Europea consideró este lunes que la Asamblea Nacional Constituyente que pretende formar el gobierno nacional no puede ser parte de la solución de la crisis en Venezuela. Una Asamblea Nacional Constituyente elegida en condiciones dudosas y con frecuencias circunstancias violentas no puede ser parte de la solución. Ha aumentado la división y deslegitimará más las instituciones elegidas democráticamente en Venezuela. Esto lo dijo en un comunicado la portavoz del Servicio de Acción Exterior de la Unión Europea. Y siguen pronunciamientos de los diferentes gobiernos en todo el mundo en relación con este proceso llevado a cabo acá en Venezuela. Vamos a la pausa, pero antes compartimos nuevamente con ustedes algunos de sus comentarios. Recordamos la etiqueta #Reporte Constituyente. Recuerda que también tienen nuestras cuentas personales, @Canelón del Valle en Twitter y en Instagram del Valle Canelón. Antonio Colina nos dice que es el fraude más grande del mundo, además de la economía mala, arroz a 10.000, pasta 17.000, no hay gas, alimentos, inflación a 1000%. Félix Ferrer opina que desde Papelón Portuguesa, y allí nos muestra una gráfica, vimos la desolación en los centros de votación, fraude evidente. Fran Palencia destaca que con respeto, digo que no confío en esa elección, me pareció un proceso y convocatoria espuria. Richard Gómez comenta que no cree en la Asamblea Nacional Constituyente logre la paz cuando solo habrá un diálogo entre personeros de lo más radical del PSUV. Germán Figuera destaca que la Asamblea Constituyente será gran desilusión para quienes votaron creyendo que va a mejorar el país. Con este comentario nos vamos a la pausa y de regreso seguimos con más de Reporte Estelar. Y continuamos en Reporte Estelar revisando post-constituyente acá en nuestro país, algunas reacciones que se han producido en esta oportunidad de uno de los dirigentes de un partido político venezolano. Veamos. Creo que a los venezolanos en este momento nos importa poco si fueron tantos o fueron cuantos. Lo que nos importa a los venezolanos es qué es lo que va a pasar de aquí en adelante. El intento de diálogo solamente entre la MUC y el gobierno fracasó a lo largo de toda esa semana previa al evento de la Constituyente. Seguramente, si ese evento de diálogo hubiese sido convocado con la participación de toda la sociedad venezolana, el desarrollo y el final hubiera sido distinto. Pero tanto el gobierno como la MUC, como los facilitadores, insisten en un error, en que el diálogo solamente se habla y se haga de manera polarizada. Nosotros desde aquí reiteramos el planteamiento de que es necesario que en Venezuela se haga un diálogo plural, un diálogo que evite que lo que está ocurriendo continúe ocurriendo y que la constituyente, esa que acaba de ser electa, de la manera que los venezolanos la hemos visto, termine no siendo un campo de soluciones, sino un campo de agravamiento de toda la violencia política con todas las implicaciones que eso tiene. Bueno, y luego de conocer la posición del Movimiento al Socialismo en la voz de Felipe Mujica, vamos a compartir con ustedes información que también salió publicada en el diario El Nacional el pasado 31 de julio en relación con un pronunciamiento que hizo el expresidente de Colombia, Ernesto Samper, quien por cierto ha sido muy cercano al gobierno del presidente Maduro. La constituyente es un peligroso salto al vacío. Ernesto Samper, expresidente colombiano y antiguo mediador de Unión de Naciones Suramericanas, la UNASUR, en la crisis venezolana, aseguró que proceder con la Asamblea Nacional Constituyente es un peligroso salto al vacío para Venezuela y su gobierno. La constituyente de Venezuela es un peligroso salto al vacío que profundiza cómo la violencia callejera, la polarización del país no resuelve los graves problemas que hoy afectan a los venezolanos. Esto lo señaló Samper el día de ayer. El exmandatario exhortó al presidente Nicolás Maduro a que se use la constituyente para lograr una exitosa negociación con la oposición venezolana. Vamos a compartir nuevamente con ustedes algunas de sus opiniones. Nos dice Jair Rondón, con este resultado de la Asamblea Nacional Constituyente, nos dice que el gobierno está aceptando los resultados del plebiscito del 16 de julio. Germán Flores, ¿dónde está la comida y las medicinas ahora que ganó la constituyente? Fran Palencia, los costos se dispararon más de lo previsto y esto traerá más hambre de la ya existente, tema muy grave. Elizabeth Hernández, no estoy de acuerdo, me parece una pérdida de tiempo que no resolverá la crisis política y económica.
Nos comenta Rux Zavala, hubo un fraude muy grande y ellos lo saben. Juan Carlos Suárez asegura que la Asamblea Nacional Constituyente rescatará las funciones del Poder Legislativo y permitirá la convivencia con el Poder Ejecutivo. Cristian Benavides, el 30 de julio parecía un 1 de enero, ¿dónde estuvieron las colas? Por otro lado, opina Rafael Isidro Quevedo, la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente es inconstitucional y la elección del 30 un fraude. Bueno, parte de las opiniones que se tienen esta noche en la etiqueta que hemos utilizado en la noche de hoy. Con este comentario ponemos punto final. Solo nos resta decirle que ojalá todo este proceso sirva para lograr la ya tan ansiada paz de toda Venezuela. Pasen feliz noche.